¿Qué tal? Buen día para todos. Vamos a resolver en esta ocasión la cinemática directa para un robot de escala de 3 grados de libertad utilizando el algoritmo de Navier-Hartenberg. Aquí en la diapositiva vemos que ya está resuelto, vamos a explicarlo. Este es un robot de escala. Vamos a mencionar los eslabones que hay, el eslabón L1, el eslabón L2 y el eslabón L3. Tenemos tres articulaciones también, Q1 que es una articulación rotacional, Q2 que es una articulación rotacional y Q3 que es una articulación prismática, ¿ok? Es una articulación que tiene movimiento lineal. Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí en este trabajo pues es encontrar los parámetros de Navier-Hartenberg. ¿Cuáles son los parámetros de Navier-Hartenberg? La rotación y la traslación que se pudieran hacer en el eje Z y la traslación y la rotación que se pudieran generar en el eje X. Bien. Como principio de cuentas tenemos que orientar nuestro robot en el eje X y a partir de ahí nosotros vamos a establecer los movimientos necesarios para llegar a la posición en la que nos encontramos en este momento. Entonces, el primer movimiento que nosotros vamos a realizar es una rotación en el eje Z. ¿Cuál es su valor? Su valor es Q1. Posteriormente, en el mismo eje Z vamos a generar una traslación cuyo valor es L1. Después de ello, se genera en el eje X otra traslación que en este caso va a ser L2 y en ese momento estamos llegando ya a la siguiente articulación y por lo tanto ahí se cierra el análisis para el primer eslabón. ¿Ok? Bien. Vamos a ver qué pasa en el segundo eslabón. En el segundo eslabón tenemos una rotación Q2 en el eje Z. Tenemos además una traslación L1, L3 en el eje X, ¿ok? Y para que quede orientado el eje Z en la siguiente articulación, necesitamos hacer una rotación en el eje X de 180 grados para que Z esté apuntando hacia abajo. Entonces, una rotación en X de 180 grados. Finalmente, el único movimiento que se hace en la siguiente articulación es un movimiento lineal cuyo valor puede ir variando Q3. ¿Ok? Entonces, en el eje Z tenemos un movimiento lineal, una traslación cuyo valor es Q3. De esta manera nosotros tenemos nuestra tabla de parámetros, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parámetros, lo cual nos va a proporcionar 7 matrices. Una matriz de rotación en Z, que es Q1, cuyo valor es Q1, una matriz de traslación en Z, ok, nótese cómo L1 toma la posición de Z, una matriz de traslación L2 en X, una matriz de rotación en X, perdón, en Z, que es Q2, una matriz de traslación aquí sí en X, y lo ponemos en la posición de X, una matriz de rotación en X, que es phi o 180 grados, aquí yo lo pongo en radianes y aquí yo lo pongo en grados hexagesimales, ¿ok? Cualquiera de los dos debe de ser entendido. Y finalmente una traslación en el eje Z, Q3. Bien, de esa manera es como yo obtengo entonces mi tabla de parámetros y a partir del producto de estas matrices obtengo yo la cinemática directa para un robot de escala de 3 grados de libertad. Muchas gracias muchachos, se les queda a ustedes resolver entonces el producto de estas matrices. Hasta pronto.